El 1 de diciembre es el Día Mundial Día de la lucha contra el SIDA. Esta enfermedad que comenzó a tener relevancia a mediados de la década del 80 y que mantuvo siempre la alerta en las conductas de la gente durante varias décadas. Pero algo que está pasando, y no lo vamos a descubrir nosotros, pero sí está pasando en distintas partes del mundo, es que está bajando esa alerta que tenemos nosotros siempre encendidas con respecto a la prevención. Vamos a hablar en un ratito de algunos números, de algunas estadísticas, pero bueno, aprovechamos este día importante para hacer prevención desde aquí, desde el noticiero, lo cual también es parte de nuestra responsabilidad. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Gaido, director del Banco de Sangre, que es nuestra permanente fuente de consulta para muchas cuestiones que tienen que ver con lo médico y fundamentalmente con el SIDA. Estamos con el móvil en vivo y en directo desde el Banco de Sangre para hablar precisamente de esto. Maggie Ferrari está allí. Maggie, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Joaquín, Vanessa, todos en el estudio. Efectivamente, nos encontramos en el Banco Solidario de Sangre con Morteros, acompañado por el doctor Gaido. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Un poco, bueno, ¿cuál es el panorama en Argentina de esta enfermedad y de qué se trata, ¿no? el SIDA? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, la infección por el VIH es justamente eso. Una persona sana se pone en contacto con otra que porta el virus y el virus ingresa a su organismo produciéndole una infección. Las características un poco de este virus es que no se contagia de cualquier manera. Tiene una vía muy particular que es el contacto con la sangre de otra persona enferma o el contacto sexual. Esas características hacen que, bueno, quien está en contacto con secreciones o sangre de una persona enferma permite el ingreso del virus al organismo. Tiene una primera infección breve donde uno puede tener algún síntoma típico de los virus, como son sensación de cansancio, dolores de cuerpo, dolor de cabeza, desgano. Y después viene un largo periodo, un extenso periodo sin síntomas, y el extenso periodo estamos hablando de años, de muchos años, 10 años, donde la persona no tiene síntomas y el virus en cierta manera parasita el organismo utilizando los mecanismos de las células del organismo para multiplicarse y crecer en cantidad. Después de tantos años empieza a manifestarse la deficiencia inmunitaria de la persona. Porque como otro rasgo característico del virus es que produce un daño muy característico en células que son nuestras propias defensas. Y lo que se empieza a manifestar cuando uno tiene ese síndrome, que quiere decir un conjunto de síntomas y signos, en los que se defiende mal frente a infecciones que habitualmente no nos generan ningún problema. Ahí ya se establece el conocido SIDA, donde, bueno, normalmente la persona pierde la vida por esas otras infecciones intercurrentes contra las que no está en condiciones de defenderse. Doctor, no es lo mismo el VIH que el SIDA, ¿no es cierto? No, el VIH hace referencia al virus. Uno puede tener el virus en el organismo, puede ser portador del virus y aún no haber desarrollado la enfermedad, que es el SIDA. Es muy importante entender esto porque uno no tiene que esperar tener síntomas para ver la detección, porque en este periodo, en el periodo de largos años que hemos hablado, hoy la medicina ha desarrollado agentes retrovirales, que son agentes que producen la detección del proceso de generación del virus, y eso lleva a que, en cierta manera, hoy el virus pueda ser controlado y hasta hay casos donde el VIH se negativiza. Esa era mi próxima pregunta. Cuando inició esta enfermedad, cuando apenas se conocía esta enfermedad, se hablaba como de una condena de muerte para quien la tenía, ¿no? Ahora, con los tratamientos, con los avances de la medicina, se habla de una enfermedad crónica, se podría decir. ¿Es así correcto? Digamos, la persona que tiene VIH puede llevar una vida normal, puede hasta tener, ser negativo y no contagiar más.
Sí, exactamente. O sea, una persona al que se le detecta que es portador del VIH hoy tiene una gran oportunidad. La oportunidad, por supuesto, es a través de un tratamiento. El tratamiento hay que hacerlo. Y es un tratamiento extenso en el tiempo y en el que hay que cumplirlo con detalles, pero por suerte hoy es una gran oportunidad de hacer una vida absolutamente normal, de ser una persona como cualquier otra, y en casos que no podemos decir que es el 100%, pero hay casos donde se ha llegado a negativizar. El hecho de todas maneras es que poder acceder al control total del virus y evitar llegar a la inmunodeficiencia es una vida normal. Igualmente no hay que descartar, obviamente, doctor, que hay efectos secundarios y hay medidas de precaución que se tienen que tener cuando uno es portador de VIH. Totalmente, porque acá no solo está involucrada la persona, que por supuesto evidentemente no desea llegar a una situación de pérdida total de las defensas que equivalen a la muerte, sino las personas que interactúan con él, y yo digo de toda manera, porque vuelvo a repetir el tema de los contactos de la sangre y los contactos sexuales. Eso un poco abre todo un panorama para el que está pensando en el virus, de que uno tiene que estar seguro de que no lo tiene por uno, y por todas las personas que entran en contacto con uno, y por otro lado, volver a reafirmar el tema de las conductas sexuales, de las precauciones y cuidados sexuales, porque bueno, está involucrado toda la gente que nos rodea. Si hablamos de prevención, hay dos consignas fundamentales, ¿no es cierto? El control médico ante cualquier riesgo y el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. Totalmente. Eso hoy es... Y bueno, yo agregaría el tema que está tratando mucho la Organización Mundial de la Salud, que es las conductas. Dentro de las conductas está el control médico, por supuesto, ¿no? Y dentro de las conductas, la clave hoy es el uso del preservativo y los lubricantes no oleosos, que un poco es lo que se está pregonando para tener seguridad. El preservativo da una seguridad superior al 95%, por lo tanto es una herramienta utilísima. No sé si de estudios, si tienen alguna duda. Joaquín, te escucho. Queríamos compartir con el Doc algunas estadísticas. Hola Doc, muy buen mediodía. Sí, buen día. Bien, queríamos compartir con vos unas estadísticas y también saber qué pasa aquí en Morteros. A nivel nacional se detectan 5.800 casos por año y queremos bajar también y queremos compartir con vos, doctor, algunas cuestiones que tienen que ver con Morteros. Vos recién muy bien lo decías y tiene que ver esto también con el cambio de conducta. Los chicos o los grandes, los dos, se cuidan cada vez menos. Quizás estamos bajando la guardia ante una enfermedad que ahora no la vemos como tan grave. Si me permitís, si tenés 2 minutos, doctor, para compartir esta nota que hacíamos esta mañana en el Hospital José Sauret con la doctora Gillick, para conocer un poquito más acerca del SIDA, para conocer un poquito más de las enfermedades de transmisión sexual. Esto es lo que nos decía acerca de este día tan importante para informarnos, para concientizar, pero queremos saber qué pasa en Morteros. El SIDA es una enfermedad que se transmite sexualmente, se ha sido descubierta hace unos años, ya ahora la enfermedad tiene un tratamiento, o sea, tenemos tratamiento y pasa a ser una de las enfermedades crónicas. El SIDA está producida por un retrovirus. Estos retrovirus afectan todo lo que es la cadena de linfocitos, o sea, todo lo que es la defensa que tenemos nosotros en nuestro organismo, y eso es lo que después produce, por eso se llama la inmunodeficiencia, que produce que bajen la cantidad de linfocitos, más bien los CD4 son los que disminuyen, y entonces el paciente es propenso a otras enfermedades comunes, enfermedades de piel, micosis, tuberculosis y otras enfermedades que son las que lo van deteriorando y con las que lo llevan a la muerte. ¿Se ha visto casos de, por ejemplo, HIV de bebés que nacen con esta enfermedad? Nosotros hemos tenido solamente un caso en estos últimos años de HIV y embarazo, en lo cual apenas se le diagnosticó el HIV a la madre, se derivó al Hospital Rawson, donde se le hizo el tratamiento a la madre embarazada. El bebé recibió el tratamiento inmediatamente post-nacimiento, nació por cesárea, como se nacen en los embarazados con HIV positivo. Nació por cesárea, se le hizo tratamiento y está con el virus latente, o sea, es negativo.
y la madre está bajo control también. Es lo único que hemos tenido, pero yo no tengo bien, no me recuerdo bien, pero 3, 4 años hace de ese caso. ¿Ha bajado el miedo en la población y por eso los adolescentes y los adultos no utilizan el preservativo porque no le tienen miedo al SIDA? Yo creo que cuando fue el auge del SIDA era el miedo a la muerte, más que nada por la cantidad de famosos que habían fallecido a causa de SIDA, entonces fue una enfermedad que se hizo, por eso se le hizo el día, se hizo todo y se hizo mucho hincapié, mucho auge, y ahora que es una enfermedad con un tratamiento de por vida, una enfermedad crónica, la gente, más que nada el adolescente, no tiene la prevención total, tiene tratamiento, o sea, entonces es como que el normalizar a una enfermedad que pasa a ser como una diabetes, como una hipertensión, no se dan cuenta de lo que es la enfermedad en realidad, porque no es una diabetes ni es una hipertensión, es una enfermedad en la cual transmite a otras personas sexualmente y a la vez el deterioro que le va produciendo a la persona es bastante importante. Y lo que pasa también es que el paciente sidótico tiene muy buena educación de su enfermedad. Entonces él a medida que se le hace el diagnóstico y saben si es positivo o es negativo, si es transmisor o no es transmisor, sabe muy bien cómo cuidarse, se cuida muy bien, maneja muy bien sus medicamentos y todo, y eso también ha hecho que la enfermedad no se ha ido propagando tanto. Apenas el paciente sabe su enfermedad, sí se tiene muy buena educación sobre cómo manejar y cómo controlar su enfermedad. Y este número es importante. El 98% de los nuevos casos de SIDA tienen que ver con el no uso del preservativo, y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la salud pública y la responsabilidad que tiene el Estado en difundir, en informar, en concientizar, pero también obviamente la responsabilidad nuestra como ciudadanos. Seguimos hablando de la salud pública, hablamos con el director del Hospital José Sauret, con el doctor Yedo, que nos habla también acerca de cómo funciona a nivel local el tema de las detecciones, qué pasa cuando se detecta una persona con HIV y qué hace la salud pública con esto. A nivel municipal, casos de HIV nosotros en este año no hemos tenido ninguno. En la parte privada no sabemos porque son enfermedades que se denuncian, pero nosotros acá no nos llega esa información, no nos llegó esa información. Eso lo manejan nosotros lo que manejamos a nivel de municipio, no hemos tenido ningún caso de HIV en personas adultas. ¿Ustedes notan, digamos, que sobre todo puntualmente los adolescentes tienden a utilizar el preservativo? ¿Saben que es el único método barrera que previene el HIV? Se hacen campañas que usen el preservativo, pero hemos diagnosticado un montón de enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto el uso del preservativo no es muy habitual, no se usa. Sí se han hecho campañas del uso del preservativo para que disminuya la barrera de infección y todo lo demás, pero no se usa mucho el preservativo. Aquí en el hospital se brinda el tratamiento, se deriva a otro nosocomio de la capital, como para que también cuenten, digamos, con la accesibilidad del tratamiento. No, acá nosotros no contamos con el tratamiento, eso viene a nivel de la provincia. Todos los pacientes que tienen HIV se tratan en el Hospital Rawson de Córdoba. Muchas veces nosotros hacemos interconsulta en San Francisco con el infectólogo, pero así mismo de ahí se lo llevan a hacer todos los estudios que competen al Hospital Rawson, y ellos son los encargados de brindar la medicación y seguimiento del paciente. Bien, Doc, a ver, esta información que nos da el doctor Yedo, la doctora Gili, obviamente vos ya la conocés, pues estás trabajando en esto hace muchísimos años. ¿Qué le está pasando a la gente, Doc? ¿Cómo puede ser que estén creciendo? Y ojo, esto no tiene que ver con Morteros ni con Argentina, no es que somos los peores del mundo. En todo el mundo se está discutiendo esto, el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual porque la gente no se cuida. La pregunta, Doc, es, a ver si me la podés responder, te agradezco y te felicito. ¿Qué nos está pasando? Bueno, la verdad que es una opinión absolutamente personal, pero yo creo que evidentemente lo que está fallando acá es la educación al respecto.
Y si la educación está fallando, o se está educando mal en calidad o en cantidad. ¿Qué quiero decir? O los que somos responsables de transmitirle a la gente, no lo estamos haciendo bien, o no se está dedicando a esto el tiempo y el recurso necesario para que la gente tome real conciencia. Yo creo que los primeros que hemos minimizado el problema somos los que estamos ligados al tratamiento y detención de la enfermedad. Yo creo que está bien que lo planteemos a nivel de la población, pero yo creo que el que está fallando es el responsable de educar. Pero bueno, es una opinión personal. Está bien, claro que sí, el Estado tiene una responsabilidad importante e indelegable en este aspecto. Y sumo a Vanessa aquí también para hablar de este tema. Doc, aquí en Morteros la verdad que podemos sentirnos orgullosos porque hay un sistema de detección y una tecnología que se utiliza para la detección tanto del HIV como de otras enfermedades y que tienen que ver con el trabajo cotidiano que hacen allí en el banco de sangre, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, un poco la provincia de Córdoba, yo creo que ha sido pionera en la detección del HIV en donaciones con análisis de primer nivel. Digo esto porque para detectar el HIV hay distintos niveles de análisis. Hay análisis más comunes, un poco más avanzados y lo más avanzados con lo que contamos al momento. Y en la provincia de Córdoba es absolutamente obligatorio a toda la persona que viene a donar sangre hacerle los 3 niveles. No hacer solo el superior, hacer los 3 niveles. Todo donante del banco de sangre de la provincia de Córdoba en realidad está tamizado con los 3 análisis para detectar si es portador de HIV. Así que bueno, tenemos una calidad en ese sentido. Nosotros cuando vamos a los congresos la comparamos directamente con lo que se hace en Europa, en Estados Unidos, y es la misma reacción con los mismos reactivos. Es cierto que a nosotros nos demanda esto un trabajo especial porque tenemos que derivar todas las muestras a un gran centro de la ciudad de Córdoba. Esto obviamente no se hace en cualquier lado, pero bueno, a nosotros nos da la tranquilidad de brindarle a los socios del Banco de Sangre este nivel de detección de HIV de lo mejor, te diría, a nivel del mundo, ¿no? Y eso, bueno, y también, a ver, aclaramos a la gente que en este caso no se funciona como laboratorio, claro, sino que es, exacto, a ver, una consecuencia de la donación de sangre, es parte del protocolo, no es que se puede ir directamente a hacer un análisis sino que se analiza la sangre del donante, ¿no? Que es así. Sí, exactamente. Esto forma parte de lo que se llama sangre segura, claro, y en definitiva es una garantía de que quien recibe la sangre del banco de sangre podemos certificar que no va a recibir el HIV en esa transfusión. Es solamente para garantizar sangre segura. Muy bien. Bien, perfecto. Doctor, ¿qué días están allí trabajando y se realiza la extracción de sangre a las personas que se quieran acercar o a las personas que seguramente las secretarias llaman para que se acerquen allí al banco de sangre? Nosotros sacamos sangre los días martes, miércoles y jueves a partir de las 7 horas. Esto no es caprichoso, justamente es porque necesitamos derivar la muestra a Córdoba justamente para hacer los análisis y tenemos la posibilidad de hacerlo esos 3 días. Así que, repito, martes, miércoles y jueves a partir de las 7 horas de la mañana, por supuesto. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, May, has estado siempre por allí cerca de estos temas, junto con la columna de salud y siempre por allí hablando de distintas temáticas que tienen que ver con el cuidado de la salud y con la prevención, para que puedas cerrar este móvil con obviamente con alguna observación que puedas hacer de manera personal también, porque esto, a ver, está bueno esto que lo hablemos, más allá de los cargos, más allá del conocimiento que uno tenga, tenemos que hablar como ciudadanos, porque de este problema todos somos parte. Por eso también es muy importante, y estaba buenísima la respuesta del doc cuando dijo, bueno, esto es una opinión personal. Es que eso queremos también, conocer las opiniones personales. Y además también el lema de este año que lo estamos viendo allí arriba, la comunidad marca la diferencia, entre todos trabajar, entre todos hablar y por supuesto saber de qué se trata esto. Sí, efectivamente, por ahí también destacar que en este caso, por ejemplo, las personas que se acercan aquí a donar tienen un plus de que después son informados de cómo han ido esos resultados y tal vez sirve para la detección. La detección precoz es fundamental para iniciar un tratamiento y para cuidarse uno y cuidar a los demás, ¿sí? Porque estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Y después
vamos a la otra parte de, bueno, cuidarnos, de utilizar el preservativo en todas las relaciones sexuales de inicio a fin. Y después hay otra cosa que es una pata fundamental, que es hablar. ¿Sí? Hay que sacarse el estigma y los prejuicios de encima. Totalmente. Hay que hablar, hay que preguntar, hay que informarse, no solamente googlear, no, hablar sobre el tema, consultar a especialistas, hablar en la familia, en la escuela. Así se sacan de encima los estigmas, vamos a sacar también las barreras de la discriminación, para que sea todo mucho más fácil acceder al tratamiento, acceder a la detección y tener una vida normal y saludable y totalmente inserta en la comunidad. Así que esto es fundamental también para las personas que están enfermas. Bien, Maggie, Doc, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo. Seguramente antes de fin de año nos vamos a volver a encontrar en términos periodísticos para hacer un balance de lo que ha sido este año. En materia de donación de órganos, bueno, tuvimos una noticia que dentro de lo desafortunado y lo lamentable que hemos tenido aquí en la ciudad de Morteros, bueno, se ha hecho por primera vez una ablación de órganos, Claro que sí. una ablación múltiple, y vamos a seguir insistiendo con la donación de médula ósea y seguir insistiendo con la donación de sangre desde ya. Así que, Doc, en cualquier momento volvemos a estar en contacto para ir cerrando por allí este año 2019 que ya se nos va. Bueno, muchas gracias y buenos días. Chao, Gracias. Gracias, Maggie, también. Gracias a Fernando allí desde el móvil. Bien, para tratar este tema, que la verdad que es tan importante, hablar, informarse, prevenir y cuidarnos, nosotros y los demás, por supuesto. Lo importante aquí es el rol que pueda cumplir el Estado como informador y como mecanismo de concientización y de prevención. Nosotros aquí estamos también como medio de comunicación, quizás dándole más tiempo del que deberíamos darle dentro de un informativo. Quizás eso fue una nota más de magazine que de informativo, pero queremos estar aquí con este tema. Pero es un tema de actualidad, es un tema muy importante y hay gente que a veces no conoce de qué se trata y bueno, quisimos darle el tiempo que necesitaba. Ayer, 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, con un lindo mensaje, ¿no? Con un buen mensaje, con este lema que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Exactamente.